Bueno, eh, vamos a empezar con lo inconsciente. Bueno, así lo voy a titular a este audio, lo inconsciente. Y para orientar un poco, lo que les comento es esto. Digamos, decidí poner bajo el título lo inconsciente y digamos, como seguramente llevará más de un audio, será lo inconsciente 1, 2, etcétera. Asuntos que están precisamente en el artículo Lo inconsciente de 1914-15. O sea, así como antes tratamos la pulsión, la represión, y titulé los audios con el nombre, digamos, del tema, digamos, del gran tema, por así decir. Evidentemente en cada gran tema entran varios asuntos, por supuesto, pero la idea, para hacerlo un poco más ordenado, es titular cada audio con, digamos, con el gran tema, que en este caso sería lo inconsciente, o dentro de lo que es lo inconsciente del aparato psíquico, por supuesto, tomando como título los audios, tratando de poner los grandes nudos, digamos así, del programa, los ejes. Bueno, respecto del artículo Lo inconsciente, yo voy a comentarles primero algo sobre los puntos de vista, lo que se llama en la metapsicología los puntos de vista, definir un poco eso. Y después también voy a poner en estos audios sobre lo inconsciente el punto 4 del artículo de lo inconsciente, al que me voy a referir más, un poco más extensamente, que es donde que se llama tópica y dinámica de la represión, que es donde Freud trata la neurosis de transferencia, y, digamos, también el último punto de lo inconsciente, el punto 7, que después también me voy a referir, que es donde Freud trata el tema de la esquizofrenia y de donde surge la cuestión de la representación cosa y representación palabra. Es decir, que todo esto, que está a lo largo del artículo Lo inconsciente, lo voy a tratar siempre titulando de esa manera los audios, lo inconsciente. Bueno, en primer lugar, digamos que Freud plantea que digamos, el concepto o la suposición de un inconsciente se hace necesaria, primero por una cuestión de, digamos, de experiencia y de observación que tiene que ver, dice Freud, con el hecho de que yo puedo percibir en los otros que hay cosas de ellos mismos que ellos mismos no perciben de sí mismos. Del mismo modo, hay cosas de mí que el otro puede percibir y que yo no percibo. No percibo ni soy consciente de eso. Y que ante la gran carencia que hay para explicar en general todos los hechos psíquicos desde la conciencia, se hace necesaria la suposición de este inconsciente. Bueno, él se ocupa de despejar allí cuestiones que tienen que ver con aclarar que se trata de un sistema independiente, digamos, autónomo de la conciencia, que produce efectos y que en realidad, bueno, no merecería ser llamado subconsciente, porque no está ni por detrás ni por debajo de la conciencia, que no podría ser tratado como una segunda conciencia ni como un otro yo. Ahí está claro lo que hablábamos un poco en la introducción, ¿no? del descentramiento del sujeto. Porque, bueno, precisamente
lo inconsciente, o sea, al aclarar esto Freud, de que no es una segunda conciencia, es decir, que no tiene las mismas leyes de funcionamiento que la conciencia, de que no se puede tomar como otro eje donde alguien pueda centrarse como consciente o como yo, está planteando ahí un descentramiento radical. Y lo que en determinado momento él sitúa, que me parece interesante traer, es que hace una comparación con lo que plantea Kant, el filósofo, ¿no? Dice, bueno, así como Kant plantea, nos ha mostrado que nuestra percepción no da cuenta totalmente del objeto percibido, es decir, que siempre hay categorías a priori que funcionan subjetivamente y que hacen que el hecho perceptivo de cualquier objeto por parte nuestra no abarque la totalidad de ese objeto, que siempre algo de ese objeto va a quedar por fuera de la percepción como incognoscible por la vía de la percepción. Asimismo, lo mismo ocurre, dice Freud, con la conciencia respecto del inconsciente. Es decir, que la conciencia solo tiene algunas noticias del inconsciente, solo recoge en parte algunos resultados de los procesos inconscientes, no el inconsciente o lo inconsciente, mejor dicho, en su totalidad. Esto obviamente ya habíamos hablado de que la mediación, digamos, entre lo inconsciente y la conciencia es lo preconsciente. Eso ya lo habíamos visto desde la carta 52 en adelante, como, digamos, la capacidad de conciencia tenía que ver con el pasaje por lo preconsciente. Bueno, entonces, lo que Freud va a definir como la descripción metapsicológica o la comprensión, o podríamos decir también la teorización metapsicológica de cualquier acontecimiento psíquico, es decir, tanto de un síntoma neurótico como de un lapsus, un acto fallido, un sueño, es la posibilidad de dar cuenta de ese hecho metapsicológicamente, teniendo en cuenta los puntos de vista siguientes. El punto de vista descriptivo, un punto de vista tópico, un punto de vista dinámico y un punto de vista económico. Estos 4 puntos de vista, que serían, digamos, los puntos de vista respecto del aparato psíquico, son los que permiten la descripción metapsicológica de un acontecimiento o de un hecho psíquico. Ahora bien, me interesaría comentar un poco, tal vez ustedes ya hayan visto algo de esto en primer año, pero a mí me interesaría volver un poco sobre esto para dejar algunas definiciones mínimas que tienen que ver con lo que Freud llama, por un lado, lo que titula, digamos, en el segundo punto, la multivocidad de lo inconsciente. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que se puede nombrar a lo inconsciente de más de un modo. Y precisamente en eso van a tener que ver los puntos de vista, los llamados puntos de vista. Empiezo por el punto de vista descriptivo, que sería el punto de vista que
como su nombre lo indica, precisamente en función de una descripción, nombra los lugares del aparato psíquico tomando en cuenta simplemente lo que es consciente o lo que es inconsciente, es decir, por negación de la conciencia. Es decir, que desde el punto de vista descriptivo, solamente tendríamos lo inconsciente y lo consciente, lo inconsciente y lo consciente. Pero justamente, de ahí el equívoco de recién. Justamente tendríamos lo inconsciente y lo consciente, pero en este punto de vista, fíjense que lo preconsciente queda descriptivamente asimilado o integrado a lo inconsciente. Es decir, si yo lo defino por lo que no es consciente, lo preconsciente también es inconsciente. Esto es importante porque justamente hay algo descriptivamente inconsciente, pero que es capaz de conciencia. Freud trata siempre a lo preconsciente como capaz de conciencia, por lo que él va a llamar un esfuerzo o el hecho de que la conciencia momentáneamente dirija su atención, o simplemente por lo que él va a llamar una sobreinvestidura. Esta sobreinvestidura es un concepto, digamos, nuevo que aparece, o sea, hasta ahora, a propósito de la represión, hemos venido hablando de investiduras y contrainvestiduras, pero precisamente sobreinvestidura, lo cual ya les da la idea de un reforzamiento de la investidura, significa precisamente que por un aumento de esa investidura en lo preconsciente, el material del que se trate puede pasar a la conciencia. Es decir, que no hay una objeción de contrainvestidura, que no hay una objeción represiva al material, y que ese material de huella o de representación puede acceder a la conciencia. En este sentido, también me parece importante, dentro del punto de vista descriptivo, que ustedes noten que entonces, si descriptivamente lo preconsciente es también inconsciente, ahí tenemos que hay el pensamiento y el lenguaje, sobre todo, son inconscientes. Inconscientes capaz de conciencia o no, pero, digamos, esto es interesante porque despeja esa cuestión de lo inconsciente como algo que sería solamente descarga o tendencia a la descarga. Bueno, después voy a agregar algo sobre esto porque es muy importante, a mí me parece muy importante esto, para seguir entendiendo. Evidentemente, como ustedes ven, estoy tratando desde algunos audios de temas que ya traté, estoy tratando de ir marcándoles siempre la cuestión de que el material, el asunto es cómo el material es tratado y no tanto que haya un material específico de cada tópica. Es decir, lo que vamos a ver es que en realidad el punto de vista tópico indica, y ahora voy a entrar acá en este punto de vista tópico, indica la especificidad sistemática, es decir, en el punto de vista tópico, así como en el punto de vista descriptivo, estábamos
marcando que la cosa se definía por consciente o no, y en ese sentido el preconsciente también era inconsciente, en el punto de vista tópico, de lo que se va a tratar es de la especificidad de los sistemas, es decir, de la especificidad del inconsciente como sistema, del preconsciente como sistema y de la conciencia, bueno, que Freud lo llama sistema cuando habla de percepción-conciencia, pero la idea de la conciencia como algo sistemático es bastante evanescente, porque en verdad la conciencia siempre está presentada como lo que recibe en todo caso, o lo que llega, el lugar a donde llegan, nuestra vida consciente, el resultado, digamos así, de los otros dos sistemas, es decir, del inconsciente y del preconsciente. Ahora, en el sentido estrictamente tópico, allí sí, sistemático, tópico, topos, les recuerdo topos de dónde viene, de lugar. Es decir, topos es un lugar. Lo tópico entonces alude a esas regiones, a esos lugares psíquicos, pero están tomados más como sistemas cerrados. Y en realidad, en la dinámica del aparato psíquico, lo que vamos a ver es que precisamente nunca, si hay un aparato psíquico funcionando, nunca vamos a tener la tópica en forma aislada. Es decir, que en todo caso, en una descripción metapsicológica, lo tópico serviría, digamos, para decir, por ejemplo, bueno, este elemento o esta representación o este conjunto de representaciones que eran preconscientes, se vincularon a tal o cual exigencia de satisfacción pulsional o de deseo que era inconsciente, y entonces el resultado, pero ya allí estaríamos simplemente en lo tópico ubicando a dónde pertenecía en el análisis retroactivo de lo que se esté analizando, sea sueño, síntoma, etcétera, ubicando a qué tópica pertenecía, pero no es, digamos, lo que está más en juego, podríamos decir, en el funcionamiento vivo del aparato, en el movimiento del aparato. Sí, el punto de vista tópico sirve para fijar, bueno, algo de lo que ya hemos hablado, para fijar las leyes de funcionamiento. O sea, uno puede decir, bueno, lo inconsciente funciona según el proceso primario, es, digamos, en principio atemporal, la energía es libre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo preconsciente, tópicamente, funciona de acuerdo a procesos secundarios. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía se liga a huellas, a representaciones, funciona la temporalidad tal como la conocemos, funciona el principio de contradicción, si es blanco no puede ser negro, en lo inconsciente si es blanco puede ser negro, o sea, no rige para Freud la contradicción, puede haber un material que tenga doble valor aunque sea contradictorio, y la especificidad de la representación, pero a lo cual me voy a referir después, cuando veamos representación, cosa y palabra. Sí, bueno, también tópicamente uno diría, bueno, en lo inconsciente la representación es representación cosa, la representación propia de lo preconsciente es la representación palabra. ¿Por qué?
porque bueno, allí ya habíamos visto, cuando vimos el tema de la fantasía en Placer y Realidad, cómo estaba en lo preconsciente y en el principio de realidad. Cuando vimos el principio de realidad, decía, sí, cómo estaba la cuestión también ahí del pensamiento en relación al lenguaje. Bien. Pero, digamos, si uno, fíjense cómo se van produciendo contradicciones de acuerdo a cómo nosotros lo tomemos. Pues decimos, bueno, si yo tomo el punto de vista tópico, perdón, hice un pequeño desvío porque tengo un pequeño inconveniente ahí con el grabador, con la grabadora del teléfono. Perdón, retomo. Decía que, bueno, en los sistemas está el tema de que va a regir el principio del placer y el principio de realidad en el inconsciente y preconsciente respectivamente, las representaciones específicas, cosa y palabra, energía libre, energía ligada, proceso primario en el inconsciente, proceso secundario en el preconsciente, pero iba a lo siguiente. Si entonces yo vuelvo al punto de vista descriptivo, entonces diría, bueno, pero la representación palabra, el orden de la palabra y del pensamiento también es inconsciente, desde el punto de vista descriptivo. Pero desde el punto de vista tópico no. ¿Por qué? Porque ya lo especifico como preconsciente. ¿Se dan cuenta cómo se va complejizando según lo podamos ir leyendo? Digo, bueno, en la tópica, cuando yo digo que lo inconsciente tiene energía libre y en lo preconsciente la energía es ligada, ¿qué quiere decir energía libre? ¿Que tiende a la descarga? ¿O que en realidad tiene otra libertad la energía para vincularse y para vincular, para fluir de representación en representación sin tomar en cuenta justamente lo que sí se tomaría en cuenta en lo preconsciente, es decir, el tiempo, la contradicción, etc. Ustedes saben que cuando Freud habla, por ejemplo, en el sueño de la regresión, lo que él dice es que precisamente la regresión permite vincular huellas en el sueño de distintos momentos de la vida de un sujeto, permite vincular algo actual con algo muy pretérito y permite que se vinculen cosas muy contradictorias en lo inconsciente. Esto estaría permitido. En la lógica del principio de realidad y de los procesos secundarios, esto no estaría permitido. Pero a su vez, el material mismo de lo preconsciente, sean pensamientos o palabras, pueden ser reconducidos y tratados por lo inconsciente de un modo tal que sirvan a la satisfacción de una exigencia pulsional o de deseo, es decir, y esto sería que entra en el proceso primario y en la energía libre, pero ¿es tan libre? Libre no quiere decir cualquier cosa, ¿no? O sea, quiere decir que ese proceso primario
permite conexiones y que se formulen representaciones, que se fabriquen representaciones con otra libertad que las restricciones que le impone la temporalidad, el principio de que no haya contradicción o cualquier elemento de lo preconsciente. Ahí sí, en lo preconsciente, la energía ligada quiere decir precisamente que está más fuertemente ligada a esos elementos y que no tiene esa libertad que tiene el proceso primario. Bueno, sobre esto yo también los remito, digamos, a que tomen, porque se articula mucho con esto, pero no voy a referirme a ese punto, pero sí los voy a remitir a que tomen del capítulo 7 de Interpretación de los Sueños un punto que está en el programa que se llama, dentro de ese capítulo de Interpretación de los Sueños, el proceso primario y el proceso secundario, la represión, así se llama. Bueno, ahí ustedes van a poder encontrar cómo se da toda la relación, digamos así, entre el proceso primario y secundario, y cómo está planteado ahí creo que con bastante claridad por parte de Freud, la cuestión de que lo que en principio sería el proceso primario, podríamos decir en bruto, como tendencia a la descarga, también esto es importante porque ahí retoma y van a poder ampliar un poco algo de la vivencia de satisfacción. Decía que ahí está tratado como lo que sería en principio la tendencia a la descarga, del principio del placer, luego en el mismo proceso primario se modifica por la progresiva instauración del proceso secundario y ya es el movimiento regrediente de satisfacción lo que queda a cargo del proceso primario, es decir, el pasaje de la alucinación o la mera descarga a la realización alucinatoria, con lo cual, cosa que yo les enfaticé también antes cuando hablamos de placer y realidad, con lo cual, digamos, ya necesita de un material que viene de otro lado, que es más propio de la instauración de los procesos secundarios. De manera que en lo tópico solamente tenemos la descripción o la fijación de leyes de lo propio de cada lugar, pero cada lugar del psiquismo, cada lugar, digo, inconsciente, preconsciente, no están aislados en absoluto. Es decir, ya la idea de aquello que Freud decía en la represión, de las formaciones del inconsciente o del retorno de lo reprimido como algo mestizo, nos da la idea de que siempre tenemos formaciones mixtas, donde los procesos y los principios, placer y realidad, primario y secundario, energía libre ligada, están permanentemente mezcladas y en movimiento. Digo esto, aunque a lo mejor parezca un poco complejo o tal vez un poco enrevesado, porque, o sea, si nosotros nos quedamos con las definiciones nomás, bueno, decimos, entonces acá, bueno, acá tal cosa, tal otra, allá tal cosa, tal otra, tal principio, tal proceso, tal principio, tal proceso en el otro lugar, etc. Y en realidad, bueno, no, nos perdemos justamente la dinámica.
Es decir, nos perdemos el otro punto de vista, y acá paso al punto de vista dinámico, que es ni más ni menos lo que yo les venía situando recién, es decir, que las tópicas no son compartimentos estancos. En la dinámica, lo que vamos a tener precisamente es que los sistemas, Freud dice que hay un comercio entre ambos sistemas, es decir, que hay una relación, de manera de que las investiduras se distribuyen, en una relación dinámica, de modo que a tal o cual investidura inconsciente puedo tener que se produzca una contrainvestidura preconsciente, si se trata de la represión, o puedo tener que se produzca una sobreinvestidura del material en lo preconsciente, de modo que permita que ese material acceda a la conciencia por sobreinvestidura, pero siempre es en las relaciones entre los sistemas. Entonces, dinámica, ¿qué quiere decir? Dinámica, punto de vista dinámico, es el que se ocupa no ya como el tópico de ubicar las leyes de los sistemas y qué características tiene cada sistema, sino de lo que se produce en el intercambio entre los sistemas y de cómo, digamos, el producto final que arribe a la conciencia, o que justamente que la conciencia perciba, por así decir, es algo que es resultado de un intercambio entre los dos sistemas. Bueno, por eso, precisamente el punto 4 del inconsciente, que yo les dije que después lo iba a tratar un poco más en detalle, cuando Freud habla de las neurosis, se llama tópica y dinámica de la represión. Es decir, tópica porque ubica en el proceso represivo a qué sistema pertenece tal o cual representación o cuestión pulsional en juego en tal neurosis. Y dinámica porque explica justamente qué proceso se ha producido, qué movimiento, qué modo de intercambio particular se ha producido entre las tópicas, o sea, entre lo inconsciente y lo preconsciente, que arroja, bueno, en este caso está tratando las neurosis de transferencia, que arroja, por ejemplo, tal resultado sintomático y tal o cual destino del afecto. Entonces, por eso tópica es tópico y dinámico. Bueno, yo voy a agregar acá algo porque me parece que precisamente da cuenta de lo tópico y de lo dinámico, y es algo que permite entender esto que yo les enfatizo desde el comienzo, de que el proceso primario tiene una complejidad y no es la mera descarga, esto que Freud se ocupa a cada rato de recordárnoslos. Es un comentario que hace Freud en el punto 6 de lo inconsciente, que se llama las propiedades particulares del sistema inconsciente, que en verdad se refiere a lo siguiente. Él dice, bueno, en realidad, si lo inconsciente, las características de lo inconsciente, lo tomáramos como un sistema aislado, a secas, así, con el proceso primario, lo único, y digamos, el proceso primario y la exigencia del principio del placer de satisfacción inmediata,
lo único que tendríamos sería que lo inconsciente tendería a una descarga, nada más. Es decir, que lo primario, por así decir, redundantemente, es la descarga. Pero, dice Freud, lo que ocurre es que al sistema inconsciente se le superpone muy tempranamente lo preconsciente. Se le superpone muy tempranamente lo preconsciente. Y aquí rectifica algo que había dicho en el punto de interpretación de los sueños que yo les mencionaba antes sobre los procesos. Allí él dice que bueno, que luego con el tiempo aparecen los procesos secundarios, que esto demora cierto tiempo. Aquí, digamos, de 1900 a 1915 dice, se le superpone muy tempranamente lo preconsciente, es decir, no podríamos casi pensar lo inconsciente sin algún aporte ya, sin alguna superposición temprana de lo preconsciente. Es decir, que sería como decir, a ese proceso primario que míticamente casi lo suponemos pura descarga, siempre hay algún proceso secundario que muy tempranamente se le superpone. Y más tarde que, bueno, obviamente lo propio de los procesos secundarios, el material acústico y de lenguaje, que ya habíamos visto en Placer y Realidad cuando vimos lo de la fantasía, etc. De modo que precisamente esta superposición temprana de lo preconsciente a lo inconsciente tampoco tiene por qué ser consciente, es decir, seguiríamos descriptivamente hablando de algo inconsciente, pero ya diferenciado. Ya diferenciado, digo inconsciente, insisto, descriptivamente, pero que a su vez permite reforzar la diferenciación tópica, es decir, que ya va a haber parte de ese inconsciente capaz de conciencia y parte de eso inconsciente descriptivo absolutamente incapaz de conciencia. Porque precisamente, entonces ahora, bueno, escuchen esto con detenimiento, todo lo que les vine diciendo, en realidad no quiero hacer una mezcolanza, pero es la forma de decirlo, me parece, para tratar de ubicar, digamos, el movimiento que hay en la cuestión, ¿no? Porque es una cuestión en movimiento. Entonces, vuelvo. El punto de vista dinámico nos da cuenta del intercambio que hay entre las tópicas para que algo sea o no sea consciente, para que algo pase o quede reprimido. Pero a su vez, esto nos indica que la tópica no vale por sí misma. Pero a su vez, esto nos indica que si yo me quedo con lo descriptivo en aquella diferenciación solamente por la negación de la conciencia entre conciencia e inconsciencia o inconsciente, quedándome dentro de ese inconsciente también lo preconsciente, voy a tener que hay un inconsciente capaz de conciencia que puede pasar a la conciencia y a eso sistemáticamente, tópicamente lo llamo preconsciente, y voy a tener que hay otro inconsciente, por así decir, absolutamente, radicalmente incapaz de conciencia. Y eso va a ser lo inconsciente tópico en un sentido estricto. De modo que cuando Freud
comentaba esto que yo les decía al principio, ¿no? Evocando a Kant. Bueno, así como Kant nos mostró que la percepción que tenemos de un objeto no es el objeto en su totalidad, etc., lo mismo ocurre con la conciencia y lo inconsciente, ¿no? O sea, lo que tenemos en la conciencia es parte de ese objeto, Freud le dice allí, ese objeto más interior que es lo inconsciente. ¿Por qué traigo esto de vuelta? Porque efectivamente, o sea, la dinámica, el punto de vista dinámico, nos va a permitir, digamos, explicar por qué algo se presenta a la conciencia, por qué, en otro caso, en eso que se presenta a la conciencia hay una laguna y no una laguna, un faltante, algo que no termina de explicarse y en realidad tiene que ver con que hay otra cuestión que está reprimida, pero a la vez, ¿por qué siempre vamos a tener un resto de ese inconsciente tópico, de ese inconsciente absolutamente incapaz de conciencia, que tenemos que suponerlo como que precisamente no todo va a pasar como efecto a la conciencia? Entonces, eso deja precisamente a lo inconsciente en algún punto, a lo inconsciente tópico, como aquello de lo cual nunca la conciencia podrá, digamos, si quieren, entre comillas, percibir o tener noticias totalmente. Solamente aquello del inconsciente que por el juego de las investiduras, sea por efecto de una formación del inconsciente y de los síntomas y de la represión, o por una sobreinvestidura, puede pasar a la conciencia. Tanto como un pasaje a la conciencia por sobreinvestidura, como por efecto de una represión. Es decir, que aparezca como síntoma o, bueno, o como acto fallido, lo que fuere. Entonces, digamos, bueno, esto en cuanto a los puntos de vista, y yo en realidad traté de ir mostrándoles cómo están articulados y cómo por eso se hace necesario especificar en cada caso. El último punto de vista que queda por comentar, que es bastante poco lo que se puede decir, pero en realidad porque también es bastante poco lo que Freud dice de ese punto de vista, es el punto de vista que Freud llama económico. Este punto de vista económico, en realidad, es el que tiene que ver con lo específicamente energético, que más allá de la energía de investidura, de la investidura de huellas que constituye representación, hay siempre un resto energético que para Freud es muy enigmático, pero que, digamos, él sostiene, digamos, que ese punto de vista económico que presenta el enigma de la cantidad y de la energía que no se ha podido, digamos, resolver o que no se ha podido articular en una formación del inconsciente o en el funcionamiento en general del aparato, él admite, en determinado momento, Freud dice, lamentablemente no recuerdo ahora dónde lo dice, pero si ustedes lo buscan por ejemplo, en el CD de las obras completas de Freud lo van a encontrar. Él dice, el
el punto de vista económico y el problema de la cantidad es la gran X de la metapsicología. Es decir, es el gran enigma, porque nosotros accedemos a el problema de la cantidad a través de la cualidad. Es decir, cuando un elemento o un grupo de elementos psíquicos nos resultan, hemos descubierto después del análisis que han tenido más fuerza que otros, que han adquirido más significatividad, entonces ahí colegimos que esos elementos eran los elementos que tenían más fuerza, que tenían más importancia que tales otros. Y esto lo podemos reconstruir después de haber hecho un análisis de determinada cuestión. De determinada cuestión psíquica, sea síntomas, sueños, etc. Entonces, en realidad, accedemos por la cualidad a la cantidad, pero siempre nos queda la pregunta, digamos, de si esto, o sea, si ahí hemos abarcado la totalidad de ese factor económico que puede estar incidiendo permanentemente. O sea, este problema vuelve, digamos, la pregunta por lo económico, el problema económico. Bueno, de hecho hay un artículo de Freud que se llama El problema económico del masoquismo, ya se los dije en otro audio, pero además lo único que Freud dice, o lo poco me parece a mí que Freud dice en lo inconsciente es, digamos que a partir de que se acuña una represión, de que se produce una represión primordial y sus consecuencias, se pone en juego, es como que allí se acuña, ¿sí? Se forma una cantidad. Y que, digamos, de esa cantidad, por un lado tenemos la posibilidad de encontrar sus distribuciones en las investiduras, contrainvestiduras, en la dinámica precisamente de la represión. Pero por otro lado, tenemos un enigma sobre esa cantidad. Inclusive, el tema del punto de vista económico y en última instancia, digamos, de la pulsión, que en definitiva apuntaría a qué hay de esa pulsión, de la pulsión como mera fuerza, digamos. Es tanto un tema, un asunto que problemático, digo, que va a estar en más allá del principio del placer, también muy presente, hasta dónde lo económico, hasta dónde está la incidencia también del organismo, no ya de, digamos, el cuerpo erógeno o del cuerpo meramente pulsional, sino también las magnitudes, las cantidades que tienen que ver con el organismo y qué de eso incide o no en lo psíquico. Y además, en uno de sus últimos artículos, Freud, en Análisis terminable e interminable, justamente él dice que más allá de que los análisis puedan terminar con la resolución de algunos conflictos, para una persona siempre está justamente el elemento económico, que es lo que puede volver a producir nueva sintomatología o la necesidad de que esa persona vuelva a análisis. Es decir, que puede volver a producirse síntomas neuróticos
y que la persona vuelva a análisis. Y esto lo pone a cuenta precisamente de lo económico, como una pregunta ahí, casi como dando cuenta efectivamente de que, bueno, solamente podemos siempre tener de lo inconsciente y de ese factor económico, solamente podemos acceder parcialmente, y queda evidentemente hay un resto que nunca sabemos si podrá, sabemos que está o que hay algo allí que trabaja, digamos, pero que nunca sabremos si podrá volver a producir nuevos síntomas neuróticos o no, etcétera. Bueno, yo voy creo que no he omitido nada de lo que pensaba comentarles. Tuve la sensación mientras grababa que por momentos era un poco caótica la explicación. No creo que caótica, pero creo que sí, por ahí se complejiza. Yo voy y vengo con esos términos, pero bueno, no la voy a modificar, la voy a dejar así. Supongo que ustedes, cualquier cosa la escucharán más de una vez, o me harán preguntas. Bueno, sigo en el próximo audio, tomando la tópica y dinámica de la represión, pero siempre bajo el título, como les dije antes, lo inconsciente.